Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Gloria a Dios, aleluya. Nuevamente tengan todos muy buena noche, sean bienvenidos a la casa del Señor, que el Señor les bendiga. Esta noche no tengo el privilegio yo de compartir la palabra, pero soy un hijo de la casa, así es que démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de David. David, vamos a orar por ti, te vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que aquello que has puesto en el corazón de tu Hijo lo hilvanes en su boca y lo pueda exponer para que nosotros podamos ser bendecidos y llevemos hoy a casa el rema que tú tienes. Te pido que tú lo bendigas y lo unjas, Señor, para la labor a la que hoy lo estás levantando, y te lo encomiendo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bendición estar en mi casa y con usted. Dele un fuerte aplauso al Señor nuevamente. No se quede callado. Y el Señor ponía desde hace varios tiempo, tal vez no un versículo directo para mi vida, tal vez a algunas otras personas, algunos otros siervos, es como, pueden descender mis hermanos, por favor, gracias. Tal vez son más directos al recibir el trigo, o la harina, o esa semilla que viene por medio del Espíritu Santo, ¿va? Pero por la misericordia del Señor, a mí el Señor me habla por un título. Y tal vez me habló hace como unos 4 meses y me dio el título. Y bueno, ahí lo dejé engavetado. Tal vez uno no trabaja por fe, no hubiera trabajado así rápido, a última hora, ¿va? Como que nos sale mucho la bandera guatemalteca a veces, pero ahí quedó. Y por misericordia del Señor me dieron el tiempo, la oportunidad, y me recordé lo que ya me había dado. Y empecé a trabajar pidiéndole al Señor que no sea una coincidencia. Sabemos que en el Señor no existen las coincidencias, sino Él tiene un tiempo, un pacto y un momento, hermano, donde Él trae la palabra y es delineada y remarcada para lo que estamos pasando. Entonces, que el Señor nos ayude y que nos hable, hermano, porque es para todos. Y yo quiero hablarle, tal vez yo le iba a poner otro título, pero tal vez iba a sonar como extraño. Entonces yo le puse lo que posees. Póngale ahí usted diagonal, tiene lo que el Señor le ha concedido. Y cuando hablamos de algún tipo de posesión, por eso le dije, no son
tus posesiones, porque tal vez íbamos a hablar de que alguien se estaba chanfleando ahí, que se está poseyendo. No, lo que posees. Entonces, el Señor me habló con ese título y empecé a buscar. Bueno, primero nos pasamos el escáner. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo poseo? Y creo que esa es la misión de muchos de los que estudiamos y tal vez anhelamos tal vez un puesto mejor donde trabajamos, o recordando el estatus de donde venimos. Tal vez a algunos de nuestros padres fue difícil la educación, y en el tiempo donde decían, no, que los varones estudien y que las mujeres se dediquen al hogar. Y en algún momento algunos venimos de esos hogares y no hubo una evolución con equidad. Entonces, ¿pero por qué le menciono esto? Porque muchos estudiamos, nos llenamos de conocimiento para poseer algo. Cualquiera que de los que está aquí está yendo a la universidad, no dice, pues voy a la U para no producir nada. Al contrario, viene el conocimiento, vienen nuevas habilidades para, por así decirlo, hermanos, no quiero sonar materialista ni hablar de cosas terrenales solamente, pero es para obtener algo, es para poseer algo. Cuando empezamos doctrina básica, yo creo que algunos están en el proceso de doctrina básica y algunos nos graduamos como en la tercera generación, no de la academia, sino de la doctrina, y adquirimos conocimiento, adquirimos temor por misericordia. Tal vez alguno decía, verdad, yo decía que era pecado cargar, pero con la doctrina se me salió, dice usted, se me reveló. Adquirimos algo, tomamos posesión de algo. Entonces, el Señor me ponía eso en mi corazón. Primero, de qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo tengo por posesión. Y como le digo, no es para alimentar una codicia, para adquirir algo material, que el Señor ya sabemos que no lo añade, hermano. De alguna otra manera el Señor envía la provisión, pero ese es el objetivo muchas veces allá afuera, y se lo plantean a uno de ponete vivo o te quitan el chance. La cuestión es ganar o perder, pero ¿para qué? Para alcanzar una posición, también una posición en Dios. No es malo, hermano, que usted anhele coordinar un grupo, discipular, predicar, anhelar los mejores dones, dice la Biblia. Es bueno anhelarlo, alcanzar una nueva posición, pero a veces puede ganar ese concepto más allá afuera y traer esas mismas ideas a nuestra casa espiritual. Y que por medio de lo que hacemos, de lo que vivimos en el culto, en esta cultura del cielo, queramos obtenerlo, poseerlo, pero antes de lo espiritual quizás empecemos a pensar que bueno, ya cayó pago, como dicen afuera, ya soltaron el chucho, dicen muchos por ahí. Y rápido está viendo uno, ya pagaron, dice uno. Y tal vez a uno cabal en la mente empieza a hacer las divisiones. Y de verdad no nos sale para dar, dice alguien. Pero el que empezó a adquirir conocimiento, el que empezó a hacer posesión de lo que el Señor le dio, le va a dar, da. Es así como yo me entiendo y siento que es más sencillo para poder explicarlo. Pero en alguna manera
el mundo presiona para que tú en tu mente tengas la idea, el pensamiento, el concepto de ganar. Y el Señor lo que dice es que el que pierda su vida, la gana, la encuentra, la halla. Entonces, dice Mateo 16, 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Por eso el título es lo que posees. ¿Te has preguntado qué es lo que tenés? Discúlpeme la confianza, hablando el tu chapín. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que has obtenido? Como les hablo, no para sembrar codicia, pero ya existe un inventario de qué es lo que tienes a administrar, lo que el Señor te ha dado a administrar. O tal vez está entrando en tu mente la pregunta: Alarán, ¿por qué el resto de mis amigos tienen una mejor vida laboral, sentimental, económica? Y tal vez se nos dificulta en algo a nosotros. Y empieza uno como que a creer más al testimonio de los de afuera, hermano, que a los nuestros. Y uno empieza a hacer como sus cuentas, pero ¿por qué yo no? Entonces, aquí el Señor hace una pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuánto cuesta tu alma? Y uno dice, ¿qué precio? Yo creo que todos sabemos el precio. Es escarlata, fue sangre, es vida y es un nombre, sobre todo nombre. Ese es el precio que tiene tu alma. Pero muchas veces, cabal, pensamos en bienes, tal vez en una comodidad, y no es malo. Pero hablando de esto, yo no sé si te has dado cuenta que eres muy valioso, hermano. Y a veces uno eso lo tiene en poco. Por eso te has dado cuenta que posees, qué es lo que hay en ti. Y como decían, si nos quitan los dones o el apellido, hermano, ¿quiénes somos? Hasta que alguien firmó por nosotros en esa acta y se rompió en el nombre de Jesús. Todo lo que tú fuiste, todo lo que tú hiciste, se rompió por medio de un nombre. Se rompió. Y tienes un gran precio. Entonces, no sé si ya te lo habías preguntado, tal vez sí, pero yo no lo había visto de esta manera. ¿Qué es lo que posees? Sigamos un poco adelante. Dice en Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice: lo que debéis hacer es guardaros de codiciar sin medida las cosas que no tenéis. Porque la vida no depende de la posesión de muchos bienes. Esa no es la esencia de la vida de la que el Señor nos está hablando. Y no es malo adquirir, porque imagínense que se convirtiera el Señor alguien, algún socio de McDonald's. Ese cuate ha de tener plata.
puchi, si escucha esto, a la gran, ahora ser cristiano tampoco me va a librar. No, no es malo. Hay personas que van heredando propiedades, hermano. Qué chilero, digo yo. Nos dedicamos solo a la iglesia y a recibir lo de las rentas y a servir. Ese es un buen plan, hermano. Ese es un buen plan. Pero veamos, no depende de lo que tienes físicamente o lo que está valorado en metros o en autos, qué sé yo, hermano. De eso no depende tu vida, no depende de eso. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que posees? Lo que tú tienes para dar. Y no es ministración de ofrendas. No es eso, no va a pasar otra vez el alfolí por segunda vez, tranquilos. No es eso. Pero, ¿qué tenemos que dar? ¿Qué hay dentro de nosotros como alma para dar? Porque nosotros ahora vamos a hablar de lo que posees, de lo que aún no posees y de lo que el Señor te va a dar la capacidad de poseer. Porque hay cosas que no poseemos, hermano. Hablando espiritualmente, hablando de nuestra alma. Entonces, a veces muchos como que tropezamos en cosas que son tan sencillas. Veámoslo acá. Para empezar, dice Deuteronomio 34:9. Dice: Josué, hijo de Nun, poseía grandes dotes de prudencia, dice. Porque Moisés le había impuesto las manos, los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado, dice. Y cuando hablamos de prudencia, hermano, en algún momento, dígame si no, somos imprudentes. Esa palabra ya ves cómo me gusta usarla, ¿va? O sea, decimos cuando alguien está entrando al restaurante, nosotros cerramos a las 10 y a las 9:55 están entrando, ¿va? Imprudente, decimos nosotros, ¿va? Pero gracias a Dios entra, gracias a Dios entramos. Pero de alguna manera hay quienes sí poseen eso en su alma. Por eso les digo, vamos a hablar de lo que poseemos y de lo que anhelamos poseer. Porque mire qué chilero que a uno lo describan así como a Josué. Ahí está su genealogía, va, hijo de Nun, que poseía grandes dotes de prudencia. Y a veces uno en el momento preciso, hermano, se desliza, ¿va? Se pasea en todo. Tal vez alguien, yo me recuerdo del proceso que pasó un compañero cercano nuestro. Nosotros no sabíamos qué enfermedad tenía. Y habían unos que como el cuate empezó a perder el pelo, el pelón le empezaron a decir, ¿va? Así, hermano, y yo no sabía, ¿va? Gloria a Dios, yo no le dije el pelón, ¿va? Tal vez lo pensé, pero no lo dije. Igual me voy, ¿va? Pero perdóneme, pues, téngame misericordia, ¿va? Pasado 2 meses se fue con Francisco y no es con el Papa. Se murió. Yo decía, esos cuates, porque así lo fregaban, ¿va? El cuate todavía en sus últimos días pudo ir a trabajar y
A la gran, pues imagínense qué gacho se va a sentir uno por no saber el tiempo de hablar o de conocer las situaciones. O mejor dicho, hay cosas que usted y yo no debemos de saber. No, así de simple, hermano. A veces como que empezamos como que vamos a tocar así suavecito para ver si nos abren la puerta, ¿verdad? Tiramos ahí una media casaca para ver si nos cuentan algo. Y no estamos conociendo prudencia. No estamos adquiriendo cautela. Porque prudencia significa moderación. Entonces también la pregunta es, ¿va? ¿Será que somos moderados para hablar? Porque no estoy solo yo de imprudente, hermano. Yo sé que hay un montón de hermanos míos que me acompañan en eso. En algún momento nos convertimos en cuates, por así decirlo. Cometemos ese error. Y qué horrible sentirse así, hermano. Entonces por eso les hablo de que hay cosas que anhelemos poseerlas. Claro, yo no les quito el deseo que yo también tengo de tener una bonita casa, un carro, una familia, un buen trabajo o un negocio propio. Pero empecemos con lo que ya tiene y con lo que tiene que trabajar para poseerlo. Y una de ellas, hermana, es la prudencia. Porque imagínense, o sea, en lugar de José fuera su nombre. O como cuando el Señor dice, en el cual mi alma se deleita. Estaba hablando del Señor. No es que, ¿vos cómo se llama aquel hermano? Ah, el chismoso. Ah, la gran puchi. El que mete la pata cada rato, dice. Qué feo, hermano. Entonces, hay quienes necesitamos anhelar, poseer prudencia. Prudencia, hermano. Significa hablar de manera adecuada. Y no es que nos tengamos que atiborrar de libros para poder ser prudentes. Claro, el libro que tiene ahí 66 libros, ¿verdad? Ese es el pan, ese es el rema, ese es el trigo. Y nos da un equilibrio. Pero no es para que busquemos literatura de como 10 pasos para poder hablar en público, ¿va? Yo no lo leí, en serio, no lo leí. No sé, estoy aprendiendo. Entonces, la prudencia, yo quiero poseer, tenerla y que me describa. No que el resto de otras actitudes sean las que describan mi nombre, hermano. Porque aunque usted me diga que no, de alguna manera nos describimos a sí mismos. Porque puede ser, el hermano gritón. Y alguien tal vez es así, ya sé quién es ese. Y tal vez el hermano así, ese que cansa, ¿va? Otra vez usted, hermano, ¿qué quiere? No sé, nos describimos. Entonces, yo estoy anhelando prudencia. Y el Señor nos está hablando que anhelemos ser prudentes, hermano. Porque de verdad, créame, en algún lugar, tal vez en un hospital, no se me olvida una vez de esos mis viajes en el IX. De nosotros que no pagamos un seguro así, nice, va. Vamos al IX, pues, gloria a Dios. Así va. Y me recuerdo en mi primera inmersión, me tocaba ir a Otorrino y ahí conocí a una persona y a unas señoras que cabal iban por el mismo problema. Pero
y había una persona contando chistes, hermano. Y dije, no importa, no hay clavo en su vida, ¿va? Pues porque no eran chistes así de los que usted dice, de esos pierde amigos que todavía me bendicen, digo yo, por lo menos. Pero este cuate eran unos chistes así, como yo le digo, bien hardcore, así bien masacres. Y después cuando estábamos pegados, ¿va? Pues qué otra, si usted pierde ahí su turno, dígame si no, se lo lleva uno la tostada, se le va mal. Entonces ahí me tenía que quedar. Oigamos los chistes pues, qué lata, ¿va? Entonces empezó a contar los chistes y después, no, sí, búsquenme, yo vivo en tal zona, yo soy pastor de una iglesia. Hermano, a mí me dieron ganas de pegarle, perdóneme. Pues con aquello de que vos sos pastor, ¿va? O sea, el Señor sabe, ¿va? Y tal vez no estaba, no sé. Pero esa fue mi primera impresión. Y si hubiera alguien que no conocía al Señor y dice, ¿y eso es ser pastor? O sea, qué manera de, cuando hablamos, nos describimos, hermano. Nos describimos. Tal vez usted bien consagrado y cabal tenía todo lo de sus pasajes, ¿va? Y el ayudante no le devuelve el vuelto, ¿va? Dígame si no se malea. Se enoja. Ay, ya empieza uno tal vez a caminar cerca de la imprudencia, ¿va? Y decir algo que no corresponde. Entonces, hay cosas en el Señor que las hemos descuidado. O sea, trabajemos porque anhelamos buenas cosas, materiales, físicas, buena salud. Pero hermano, hay algo que no es tangible, que no podamos tomarlo y asirlo y inyectarnos prudencia, sino tenemos que venir al consejo de la palabra, pedirle al Señor que tome cada una de nuestras áreas, nuestra lengua, para que podamos manifestar prudencia en todo tiempo, hermano. Esa es una posesión, una buena posesión. Sigamos, dice Hechos 2:44. Hechos 2:44 dice, Biblia del Peregrino, los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Usted lee ese verso y ¿qué le trae a memoria? ¿Cómo lo relaciona usted? ¿Así espiritualmente o naturalmente? ¿Sabe cómo lo veo yo? Bueno, el Señor yo lo trato de ver así también. Siento que el Señor lo puso en mi corazón. Cuando empezábamos lo del área de cocina, eso es una cocina así chula, hermano. A los que estuvieron en el principio, nos la rifamos bien chilero. Un ratito le quitábamos la mesa a los niños y la usábamos allá. Y al ratito la regresábamos. Tal vez hasta encontraban un revuelto ahí ellos, ¿verdad? Pero así era. Entonces habían cosas que las teníamos en común. Pero aquí lo que yo puedo ver es que a veces hay cosas, no estoy pisando callos, créame, en serio. O tal vez yo me estoy haciendo un autogol también, va. Pero dígame si no a veces ocurre cuando tenemos un tipo de privilegio allá. Es bien chilero estar ahí metido. Aunque usted salga con olor a hamburguesa, es chilero. Sale apetecible usted. Pero estamos sirviendo y yo entiendo, hermano, las carreras. El bus ya me deja, va. Y hasta se queda y después lo dejan, va, por estar casaqueando, va. Pero estamos en la premura y huelan los trastes. Y después así
hermana, fíjese que no ha visto un traste, que no sé qué. Empezamos como investigadores privados, hermano. Yo sé que es algo sencillo, pero saben, hay hermanas que ya me entendieron, porque a veces a mí me daban ciertas cosas porque ellas no podían venir, pero nos bendecían y envían su ofrenda. Entonces yo de ahí con el clavo dije, ¿qué le digo ahora a las hermanas? No aparecieron, va. Entonces ellas me entregaron topper y yo les devuelvo Guateplast. Ya me metí en clavos. Pero ¿sabe? ¿Por qué es eso? Porque ahí hay una desatención. Es un desinterés por las cosas en común. No es mío. Pasa, hermano. Yo sé que es un ejemplo sencillo, pero atrás de eso conlleva una actitud de pertenencia. Y ahí dice que todos, en el contexto, hay unos que dice que no había ningún necesitado, porque el resto traía terrenos, traía casas, las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. No había necesidad, porque todos tenían la misma necesidad y era la que todos estuvieran bien, la que a nadie le faltara nada. No comunista, hermano, no estamos hablando nada de eso, ni socialista, ni nada de eso, no. Aquí puro chilero, puro calidad. Cristocéntrico, aquí doctrina, sana doctrina. Entonces, pero sí veo que hay algo que detrás de esos olvidos hay un descuido. Hay algo que no posees tú, ni yo. Que es algo tan sencillo, pero yo sí veo una actitud bien. Perdóneme la palabra, yo soy guatemalteco y debemos renunciar a todo ancestro, ¿va? Pero ese es ser garra, hermano, en serio. O sea, porque, es que no es mío. Y se pierde, hermano. Debes poseer el mismo deseo de agradar a Dios con lo más sencillo, hermano. Porque si valoras eso, ¿cómo el Señor no te va a poder prosperar? Porque valoras. Si en lo pequeño, en lo sencillo, fuiste fiel, el Señor te pone sobre mucho. Entonces, sí hay un trabajo que hacer, hermano, de cuidarnos. Porque todo, y cuando alguien ofrenda cosas al Señor, hermano, y uno está ahí, va, y después tal vez los hermanos van a ver, hermano, ¿dónde está mi licuadora? Dicen los hermanos, ¿va? Y empieza uno otra vez a cada departamento, yo la tengo. Yo entiendo que a veces por descuido y no se lo llevan, pero otros sí pasan a la dimensión desconocida. Ya no les vemos, hermano. Y yo digo, Señor, eso no me gusta. Y no es necesario que a mí me tenga que gustar, pero nosotros servimos allá adentro. Y decimos, si todos tuviéramos ese amor en común, en lo sencillo, hermano, ¿a qué nivel estaríamos? Es como que cabal, le dicen el ejemplo, aparte de su lugar, ponga ahí la mantilla. ¿Y por qué no pone el celular? Tal vez dejan el celular, ¿va? Pero todavía es un frijol ahí. Hasta le dejan una ofrenda para que se compre un smartphone, ¿va? Hay una mala actitud ahí, perdóneme. Hay un descuido. Hay un poco interés por lo común. Y recordemos que esa palabra koinonía, koinos, significa hacerse común. Hazte común, hazte como yo. Hablando el Señor. Si Él nos permitió tener cosas en la cocina en el principio, hermano, eran cosas sencillas. Y algunas permanecieron. Y otras el Señor nos ha añadido. Y gloria a Dios. Pero ¿a qué otro nivel estuviéramos si a lo sencillo lo valoráramos? ¿Por qué? Porque necesitamos poseer
un amor en común. Aunque no sea tuyo, cuídalo. Allá afuera es válido oír eso. Se robaron el contador de vecina, el mío tiene candado y ahí, gloria a Dios. Ahí sí. Pero inclusive en nosotros, hermano, cuidémonos, dice el Señor, cuidémonos. Si nos preocupamos en lo pequeño, el Señor nos va a llevar a otra dimensión. Dice Hebreos 10:34, Biblia del Peregrino, dice: compartisteis las penas de los encarcelados, aceptasteis gozosos que os privaran de vuestros bienes. ¿Qué nivel ese va, hermano? A veces uno decimos, como que esa parte la podemos obviar, va. Aceptasteis gozosos que os privaran de vuestros bienes, sabiendo que poseías bienes mayores y permanentes. Aquí hay algo que yo creo que toda la iglesia de Cristo debe anhelar, no solo la vid verdadera, sino la iglesia de Cristo universal. Porque ahí dice: compartisteis las penas de los encarcelados. ¿Y cómo demostramos eso? Yo conozco hermanos que de alguna manera comparten esas penalidades con ellos y se congregan aquí los miércoles a las 9:30 y se despojan de un tiempo para orar de las penas nuestras. Eso es una buena posesión. Y yo entiendo, hermano, hay quienes no tenemos tiempo y otros tenemos tiempo y nos hacemos los locos. Ay, hermano, fíjese que a esa hora llega el señor de la leche y mala onda no abrirle, mejor llego viernes. Está bueno. Y qué sé yo, la excusa que cada uno de nosotros pongamos, hermano. Pero hay un grupo de hermanos y de hermanas que tienen en posesión de ellos intercesión. Eso es un bien, hermano, que debemos poseer. Porque la intercesión, la oración, hermano, hace un trabajo grandioso. Cuando estaban orando por aquel apóstol, hermano, y se rompieron las cadenas, dice, y Pedro salió. Por medio de que había un grupo, había una porción de la iglesia intercediendo por ese varón. Por eso ahí está hablando de las cárceles, está hablando de los que están atribulados, los que están atados, familiares nuestros, amigos nuestros. Claro, algunos inconversos, pero otros conversos, hermanos, que se desviaron. Y ahí está la posesión que el Señor nos dice: adquiérela, adquiérela. Pero como que eso es más batallado. Hablando de lo anterior, como no es mío, como no es para mí, que oren otros. A esos que vienen tal vez tienen más tiempo, hermano. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez no lo tienen y el Señor les hace tiempo. Entonces, tampoco ser de esos hermanos. Es que ahí la gente se va a dormir, hermano. Y así cuando empieza el discipulado están frescos. Como que preparan el ambiente, dice, echándose la siesta, ¿va? Entonces, eso es lo que decía. A veces no le vemos la gloria a eso. Y de verdad no es como tan atractivo, si se le puede llamar. Pero hermano, porque hay quienes se están ejercitando en eso y tienen ñeque. Y entonces están pasando la estatura que algunos de sus apóstoles no dieron. Ni siquiera una hora pudiste orar, les dijo el Señor. Un ministerio primario. Y a los que estamos aquí, hermano, yo siempre les digo, somos soldados rasos. De esos que le van a traer las tortillas al coronel, de esos somos.
Pero aquí estamos. Entonces, eso es un buen anhelo que tú y yo debemos de poseer. La intercesión es un arma y que no se ve, como les digo, atractiva. Tal vez a nuestros ojos el Señor tiene que ir cambiando esa perspectiva. Pero el Señor nos está llamando a los que tenemos el tiempo, que disfrutemos de orar por otros, interceder. Porque hermano, tal vez a veces salimos librados de batallas y claro, le damos la gloria a Dios. Pero hay un equipo trabajando para que a usted le vaya bien. Hay un equipo, hermano. Hay un equipo. Entonces, atrévase a poseer ese don. Atrévase a moverse en ese ambiente que trae libertad. Dice Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes les concedió Dios ciencia e inteligencia en toda clase de letras y sabiduría. Particularmente Daniel poseía el discernimiento de visiones y sueños. Hermano, en los discipulados empezamos a hablar, a tocar estos temas. Y son temas delicados cuando hablamos de la profecía. Pero hermano, yo sé que hay hermanos, de alguna manera alguien me preguntaba ciertas cosas de lo de la profecía y el Espíritu nos da testimonio, hermano. Y yo decía, este hermano ya quiere, dejemos de lo que ya quiere profetizar. Tiene el don, pero tiene miedo. Y alguno de nosotros en algún tiempo tal vez profetizábamos más, nos ejercitábamos más en eso y como que desciende. Pero ¿por qué ha descendido? ¿Qué ha pasado para que dejes de ver visiones, de soñar, de que el Señor te dé una palabra y la digas? Sabemos que debe haber un equilibrio en todo. Pero hermano, si no has anhelado profetizar, ver sueños, ver visiones, eso también es una buena posesión. Es algo que debes anhelar, que debes adquirir. Anoche hablamos en el discipulado que la profecía es evangelística. Porque dice que si todos profetizaran y entraba uno que no es creyente o que no tiene ese don, por todos es convencido. Entonces, hay cosas espirituales que estamos descuidando, hermano. Tal vez nos afianzamos en aquello de, pero es que hay un montón de hermanos que profetizan. Gloria a Dios. ¿Y usted por qué no? Pablo así decía, yo quisiera que todos profetizaran, dice. Y entonces nos quedamos sin ser protagonistas en algún momento. Y claro, la presencia nos bendice. Si le buscamos, llegamos al lugar santísimo y capturamos el rema en la prédica, entramos al lugar santísimo, recibimos. Pero hermano, hay premio por cuando tú bendices esta casa con el rema que el Señor te dio. Pero a veces es que no me sale, hermano, como el ejemplo, ¿va? Hermano, es que tal vez voy a decir aiga y es aya. Dele, hermano. Y de ahí pues si nos callan,
también está aquello de la sana iniciativa te guardará. Que el Señor mire tu intención. Señor, ¿cómo cuesta, hermano? Créame. Pero hay que tirarse al agua. Porque cuando el Señor te da una palabra y no la dices, o sea, tal vez como que analizamos mucho ahí, y el Señor no la confirmó, te callaste, el que está a la par la está diciendo. Te quitaron tu premio. Entonces ahí es donde uno deja de ser protagonista y nos conformamos a recibir. Amén, recibamos. Pero si todos, claro, por eso Pablo normó una iglesia, porque toda la noche se pasaban profetizando. Esa es otra historia. Hasta tal vez, como decía Rodrigo, hasta hacíamos tal vez algún culto solo para manifestar esos dones. Pero el poder de la iglesia sería distinto. Entonces, eso es algo que debes poseer. Claro, es el Señor el que da los dones. No puedes, como decir, me voy a poner en ayuno para que el Señor me dé el don de visiones, de profecía. ¿Qué tal? Te va a decir el Señor, ¿verdad? No, no es así. No es así. Pero el anhelo, hermano, el ir a otro nivel, de ya no solo como a los pequeños, hermano. Nosotros lo vemos allá en niños que hay una evolución en ellos. Hay una bonita evolución en ellos. Y, o sea, no es para hablar bien del rancho donde uno estaba. No es eso. Pero veo que la constancia de, inclusive cuando ellos están en el culto de la tarde, ¿va? Porque ellos aquí danzan en la tarde, tienen esa libertad que yo digo, chilero, cuando estemos en otro templo, cuando estemos allá, haya más libertad para todos. Y ellos también participen. Entonces ellos empiezan a reconocer el tiempo de las profecías. Yo vi una vez a uno que estaba a fregar. Yo voy a decir la palabra que dijo el hermano Estuardo Brán, pero no le voy a decir. Estaba de fregar, estaba de molestar. Y el otro que estaba metido, pues hombre, le dijo, se lo cuadró. O sea, ellos, claro, hay alguien va a decir, pero eso es por imitación. Amén, pero por algo empezamos. Entonces, si los chiquitos le están viendo lo que nosotros no podemos ver, y ellos están adquiriendo posesiones y posiciones espirituales, hermano. Porque ahí están unos en la adoración, se inclinan. Hágase el examen usted, ¿cuántas veces se inclina en los cultos? O sea, no le estoy acusando, pero ver que el niño se le hace más fácil. Y nosotros ya en la edad que tenemos, pues podemos ya discernir otras cosas que todavía el pequeño no. O sea, como que debiéramos nosotros estar más ejercitados en inclinarnos. El domingo me tocó ser ayuda. Y como ahora, hermano, todos necesitamos cantar. La verdad, a mí cuando me toca cantar, hermano, de verdad yo sufro. Yo no tengo ese don. Pero ahí vuelve otra vez el verso. Toma mi sana iniciativa, le digo yo al Señor, ¿va? Aunque se oigan ahí mis gallos y escuche ronco, ¿va? Entonces, hermana, vos alabás, le digo yo. Y yo le entro a la adoración. Está bueno, ahí la hermana empezó, oró y empezamos. Y el Señor unos días antes me estaba poniendo un canto, una adoración, que hablaba de inclinarse. Entonces todos cerramos nuestros ojos y había un niño que venía de sala cuna. Entonces él no estaba ejercitado en lo que hacemos. Para él era un mundo nuevo. Entonces, y los que estaban ahí ya saben qué hacemos, ¿va? Entonces yo me arrodillé. Arrodillémonos pues. Y el resto no se arrodillaba, hermano. El que venía en la transición de ser más chiquito se arrodilló, hermano. Pero así yo me quedé, o sea, como el ejemplo de cuando tienes una preparación desde bebé. O sea, te están hablando de que hay que poseer
sencillez y humildad. Nos inclinamos, hermano. No hay algo que uno diga, ay, que me voy a chiviar, dice uno. Los de allá sí, a veces les cuesta, que están más grandecitos. Pero de un solo, hermano. Entonces yo me quedé con aquello, si fuéramos muchos, al escuchar su voz, inclinarnos, demostraríamos que lo que tenemos en posesión es humildad. Y hemos hablado de que tienes que amar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y nos vamos arrebatados. Ese es el camino, hermano. Entonces posee humildad. Posee humildad. Esa es una buena posesión. Mostrarnos humildes. Dice Job 31, 24 al 25. Dice en la PDT, nunca he confiado en las riquezas, ni le he dicho al oro, en ti he depositado toda mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas, ni de todo lo que poseía. Y hermano, gloria a Dios por si tienes negocios prósperos. Gloria a Dios porque tienes un buen trabajo. Y gloria a Dios por si tenemos plata cabal en el bolsillo, porque aquí no es malo. De verdad, qué chilero es tener, y démosle, si para eso es. A veces tal vez tienes en mente comprar ciertas cosas, ¿va? Y viene una enfermedad y uno dice, ya no compré la Smart TV, dice uno, ¿va? Viendo otro tipo de posesión que es la salud, hermano, que a veces como que la negociamos mucho. Pero decir que gloria a Dios tuviste para pagar lo que tenías que pagar, esa es la bendición, hermano. Tener la capacidad de no deber. Aquí está. Aunque no era ese el plan, tener la libertad de dar, ¿va? Entonces aquí habla de que, bueno, yo así lo veo, que a veces puede ocurrir en nuestra vida que presumamos algo, que no somos y que no tenemos, hermano. Perdónenme el ejemplo, yo me recuerdo del INEVE y a los que estuvieron por ahí, ¿va? En los básicos, yo conocí un montón de cuates. Y habían cuates pues de que en esa época llegar en moto, uno decía, ese tiene pisto, decía yo. Y el resto íbamos en bus y otros que vivían cerca, pues a Cebollita, le digo yo, a pie. Pero a la hora de la refa, los que tenían como más posibilidades, hermano, eran los que nunca tenían nada, hermano. Nunca tenían nada. Entonces, o sea, trayendo ese ejemplo, porque a veces tal vez aparentamos tener algo y no tenemos, hermano. Y dice Proverbios 12:9, ¿va? Que más vale un hombre común que se basta a sí mismo, dice, que el presuntuoso que carece de pan. Dígame que cuando usted tiene amigos, pues, hagamos cooperacha, pues, pilas, pues, dice. Y que los que aparentan más, yo pongo 5 quetzales, y ya va a la universidad y tienen buen trabajo, ¿va? No dan, hermano. Esa es una pantalla. Claro, no estoy diciendo que se desboque, va, para tener ahí pues a quién hago el cheque. No, hombre, tampoco, va. No nos llenemos, va. Pero pasa, hermano, y uno dice, hay quienes presumen de ni lo que poseen.
Y el Señor nos ha mandado a ser mansos y humildes de corazón. Y eso se aprende. Gloria a Dios, fuera un don, hermano. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, envíame el don de la humildad. No, eso se trabaja. Y lo chivean a uno para aprenderlo. Así que no se asuste cuando lo cuadren o lo chiveen. Lo están preparando para que usted sea humilde y no presuma. Y no presuma. Dice Génesis 25, 27. Génesis 5, 25, 27 dice en la Nueva Traducción Viviente: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob, que dice poseía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. En otras versiones dice en la tienda, pero no la que están aquí afuera, ¿va? No es ese hermano clavero de que se queda ahí. No es ese. Pero aquí estamos viendo, recordemos esa parte de lo que vivían estos dos hermanos. Había uno que ahí se describe, que era cazador, pero el otro, lo que poseía en él era un temperamento tranquilo y prefería estar en la casa, dice. Y yo a veces me he dado cuenta, hermano, yo no soy legalista, nosotros no somos una iglesia legalista, pero de algún momento nos va a pasar que como que nos veamos cuadrados, de algún momento, porque hay cosas que ya vivimos, ya defendemos, y aunque uno lo vea cuadrado, bueno, dice, pero eso he aprendido acá. Entonces hay hermanos que yo he visto que han ido creciendo, que el Señor los ha llamado a coordinar otros privilegios, y hay personas que los sacan de la estancia en la casa. Créame, hermano, yo a veces he escuchado de que vos, qué recha, ¿por qué no te fuiste al cine con nosotros? Vamos a ver Infinity War, ¿va? Ya me eché un montón, va. No, vos, es que ese día hay discipulado, va. Mano, yo he visto algunos, y no necesariamente por eso, porque lo he visto antes, pero empiezan como a intentar que el crecimiento que tienen ellos empiece a decrecer, porque se disfrutan la estadía en la casa. A veces nos dejamos llevar por, no sé, por eso digo, tal vez van a ver cuadrado en algunas cosas. Pero si tú ya encontraste el deleite en tu casa, no dejes que nadie te quite ese anhelo de lo que has encontrado aquí, aunque te miren cuadrado. Hay un premio diferente, y no hablo porque también tenemos tiempo para ir a ver al cine, pues, pero hay un equilibrio, y debe haber sanidad en lo que hacemos. Tal vez a veces nos vamos pareciendo a otros sectores y decimos, como que perdemos la esencia de quiénes somos. Y somos una iglesia, hermano. Somos un rebaño, somos un pueblo. Somos un pueblo que anhela no ser de esta tierra, hermano. Ya el Señor viene pronto, no descuide su lugar, no se deje llevar. Y ya vamos a terminar. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que me acompañen. Dice Salmos 73, 25. Ahí lo tenemos en dos versiones. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero la otra versión está más masacre, hermano. Dice: ¿a quién tengo yo en el cielo
contigo, ¿qué me importa la tierra? ¿Qué me importa la tierra? Hermano, todos tenemos necesidades naturales, necesidades espirituales, pero tú posees algo que el que no tiene la marca de sangre en su ser no va a tener, y tú la posees. Y esa posesión, ¿sabes cómo se llama? Se llama Jehová de los ejércitos. ¿A quién tengo, dice ahí, sino a ti? ¿A quién poseo? Como rey, como Dios, es a ti. Aleluya. Y como estamos hablando de lo que poseemos, lo que anhelamos poseer y lo que el Señor te va a dar a poseer, dice Números 14:24 en la versión al día. Dice: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Este hombre reconoció que poseía, y lo que poseía era fidelidad. Él tenía fidelidad, y esa misma posesión lo llevó a adquirir herencia. Eso no lo tenía, eso el Señor se lo añadió. Entonces, cuando tú reconoces que tienes y lo pones a disposición de esta casa, diagonal servir, el Señor te va a dar las posesiones para que tú heredes en el nombre de Jesús. Recíbelo. Vas a heredar lo que en algún momento uno lo veía perdido. Hasta tu simiente va a heredar, lo va a heredar. Sigamos, dice Génesis 22:17, ya casi lo último. Dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En el contexto, hermano, ¿sabe qué estaba pasando aquí? Había un varón que lo que le habían dado a poseer era un hijo, y el Señor se lo pidió. De ese varón era su posesión, lo había anhelado, y el Señor se lo pide de vuelta. Entonces, en el acto de fe, subió al monte, le dijo a sus criados que esperaran porque iban a ir a adorar. Otra posesión que ese hombre tenía, el deseo de adorar. Y cuando lo iba a ofrecer en holocausto, el Señor le dijo: detente, porque ahí es la actitud de tu corazón. Entonces, cuando tú te desprendes de lo que el Señor te ha pedido, yo no sé qué el Señor te está pidiendo que entregues, el Señor te va a dar la capacidad de que destruyas, de que reconozcas la puerta por donde entran esos enemigos y destruirla, porque lo que poseías lo pusiste a sus manos. Entonces, lo último dice: y todo aquel, es Mateo 19:29, todo aquel que dejó casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o campos por causa de mí, recibirá el 100 doblado y poseerá en herencia la vida eterna, hermano. A veces puede pasar que en tu casa, si no venís a las 12 a almorzar, lo empiezan a llevar uno corto, hermano.
Y usted aquí sale a la 1:30 del culto. Creo que tal vez solo el chirmol le van a dejar, ¿va? Pero hermano, si tú posees el deleite por su presencia, por su palabra, y tengas que dejar madre, padre o hijos, un nombre, una familia, un trabajo, porque quieres poseer ese nombre y que Él te posea, el Señor te va a dar la vida eterna. Ponte de pie. Te voy a suplicar que te pongas de pie. Ya solo voy a leer esto. Dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué has dejado de anhelar, algo que no sabías que era una buena posesión en Dios, un deleite en esta casa. Tal vez es quedarse hasta que cierren, como dicen, pero ya no tienes el anhelo de salir corriendo, porque encontraste tu lugar, encontraste misericordia en este lugar. Y el Señor quiere bendecirte, quiere darte las puertas de tus enemigos. Pero antes te va a pedir lo que ya posees. Y lo que posees, ponlo al servicio de Él. Tus habilidades, tus conocimientos, tu fuerza, tu energía, lo que posees, ponlo al servicio de papá. El altar está abierto si quieres entregarle aquello que no has entregado, aquello que puntualmente tú sabes que va a ser el enlace para que halles la puerta de todo enemigo que te está acechando, que no te está dejando avanzar, o que has adquirido otra posesión que descuidó lo que el Señor estaba construyendo en ti. Pasa al altar, porque vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control de todo lo que hacemos para Él, lo que hemos descuidado, pero Él nos va a dar una posesión en el Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Qué refrescante es saber que tú estás en medio de nosotros y que te mueves y escuchas. Aunque no hablemos, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, y te pedimos perdón por si pusimos nuestros ojos en las posesiones que son perecederas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, pero te pedimos a ti misericordia esta noche, porque yo quiero poseer aquello intangible, Señor, aquello que me conduce a ese arrebatamiento, Señor. Yo quiero ser prudente, Papito Santo. Te suplico por este pueblo que está delante de ti y está pidiendo prudencia en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, mira el corazón de tu pueblo, Señor. Te pedimos que suplas toda necesidad en este pueblo, Papito Santo, y que nos auxilies para que nada ni nadie
nos quite el anhelo de deleitarnos en tu casa, como Jacob, Señor, que era un hijo de la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Auxílianos esta noche y bendícenos para poseer aquello que en este momento no tenemos, que hemos descuidado, Señor. Pon el hacer en nuestro corazón, Señor, por favor, que nosotros querramos participar de tus bienes, de tus posesiones. En el nombre de Jesús, recibe esa libertad para buscar al que te hizo misericordia. De lo más profundo de mi corazón existe Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.